La saga de Granola de Dragon Ball Super, en su primera mitad, estaba siendo considerada por la gran mayoría de lectores como la mejor de todo el manga e incluso al nivel de las de Dragon Ball Z. Sin embargo, desde que Gas se volvió el villano principal, las críticas no se hicieron esperar. Este personaje, a priori no muy importante, se volvió muy controversial, y para muchos, entre los cuales estoy parcialmente incluido, Gas arruinó lo que podría haber sido una de las mejores sagas de todo Dragon Ball. En este vídeo, por supuesto, voy a explicar por qué. Yo soy Kenway y de nuevo te doy la bienvenida a otro vídeo, así que sin más dilación vamos a ello. El pequeño de los Hitter en un primer momento se nos introdujo sin pena ni gloria, solo siendo un peón más de Elec, como el resto de sus hermanos, pero mucho más serio y callado. Desde luego no tenía pinta de que fuese a ser ningún antagonista importante, ya que este papel claramente lo ocupaba Elec, que quitando toda su aura de villano, mostró expresamente la intención de querer mandar a Granola al matadero, manipulando a los Saiyajin y al Cerealiano para que se enfrenten a muerte. Y es que hablando del Cerealiano, no podemos olvidar cómo él protagonizó toda la primera mitad del arco realmente. Le dieron una construcción y unas características muy interesantes, como ser el último superviviente de su raza y que viviese con el último superviviente de los Namekianos de su planeta, habiendo quedado huérfano por una invasión Saiyajin, en la cual Bardock participó. Esto por supuesto legitimaba muchísimo el odio que Granola podía sentir hacia Vegeta y Goku, porque él odiaba profundamente a su raza y tenía mucha sed de venganza. Y además de su construcción, pues tenía sus características particulares, como ser una especie de prodigio dentro de su raza, como Utmil dijo, además de su poderoso ojo rojo y todas las técnicas derivadas de él. Es cierto que la manera en que consiguió su power-up es bastante dudosa, pero al menos fue algo original dentro de la franquicia, porque hizo un intercambio de todo su potencial y toda su esperanza de vida a cambio de ese mismo poder, el poder que habría conseguido en los 150 años que aún le quedaban, que se vieron reducidos a tan solo 2. Aún así, a pesar de este poder bruto, al Cerealiano le quedaba muchísimo que aprender en cuanto a combate, y por eso Kakaroto y el príncipe Saiyajin pudieron medirse bastante con él, dándonos unas peleas muy interesantes y por supuesto el inolvidable Ultra Ego. Pero lo que para mí más destaca de Granola en esta primera parte del arco es cómo al final supo entrar en razón cuando Monaito le contó toda la verdad. Para evitar que este se suicidara contra Vegeta, el Namekiano tuvo que contarle cómo fue Bardock el que realmente le salvó, cómo irónicamente le debe la vida a un Saiyajin que se atrevió a enfrentarse a los Hitter y que además derrotó a Gas. A partir de aquí, desde que quedó claro que ya el Cerealiano y los Saiyajin no se iban a enfrentar más, parecía que estos iban a formar una alianza para enfrentarse contra Elec, o bueno, lo que sea mientras Elec fuese el que de verdad reclamase su rol como antagonista. Sin embargo, lo que obtuvimos fue una cosa que lentamente iría destruyendo la saga, y es que el mismo concepto que se había aplicado bien con Granola se vuelve a repetir con Gas, es decir, un prodigio dentro de su raza con una larga esperanza de vida, que tiene alguna clase de relación con los Saiyajin y que otorga su esperanza de vida a cambio de volverse el más poderoso. Es literalmente el mismo concepto que con Granola, pero esta vez con un random realmente, porque hasta este momento Gas lo que tenía eran unas meras bases que no se habían trabajado demasiado, y entonces lo que tenemos a partir de aquí son capítulos tras capítulos de batalla contra Gas, donde sí pudimos ver unas habilidades interesantes, principalmente su técnica de materializar armas, pero esta lo único que hizo fue jugarle en contra, porque hacía una maza, un escudo, una espada, una bola de demolición, una lanza y nada le servía. Le sirvió cuando era una sorpresa las primeras veces, después nada. Entonces tuvo que recurrir a la clásica de utilizar los puños. Y de nuevo se repitió el concepto de eres el más poderoso del universo, pero todavía no lo controlas bien, así que te gano en técnica. Otra vez desde el principio. Y durante batalla tras batalla, los pocos diálogos que Gas tenía era burlándose o riéndose, pero entonces parecía que iba a llegar un momento que lo iba a cambiar todo, y es que Kakaroto trató de hablarle de su experiencia personal con Raditz, de cómo él quiso creerle por ser su hermano y fue traicionado, tratando de avisarle de que Elec simplemente podría estar utilizándolo y se desharía de él cuando ya no le sirviese. Sin embargo, esto realmente no sirvió de nada, porque Gas, a pesar de ser como mínimo tan mayor como Granola, es decir, que tiene como mínimo 50 años, se comporta como un niño pequeño, un niño al que le dan rabietas, que sigue ciegamente a su hermano y que no se piensa las cosas dos veces. Y tristemente
básicamente así se mantuvo el resto del arco. Gas era derrotado y recibía un power-up, luego iba ganando, volvía a ser derrotado y volvía a recibir un power-up, y así constantemente, solo que en lugar de en algún momento entrar en razón y desarrollar un poquito más su personaje, lo único que hacía era estar cada vez más y más loco. Incluso en varios momentos clave donde Elec le trató como a un mero perro, llegando a decirle que deje la vida en esa pelea, Gas no reaccionó, de la misma forma que tampoco reaccionó cuando vio su cara toda descompuesta después de que Elec le revelara que le quedaba poco tiempo de vida, porque esas eran las condiciones del deseo. Es que hasta hubo un momento donde los propios hermanos de Gas se opusieron a Elec diciéndole que se estaba pasando muchísimo, porque se dieron cuenta de que tan solo lo estaba tratando como a un perro. Sin embargo, el pobre Gas pues nunca se dio cuenta, y siguió peleando y peleando mientras se deshacía, hasta el momento en que llegó Freezer, y lejos de tener alguna clase de diálogo, charla, conversación, lo que sea, simplemente saltó a atacarle, encontrándose con su triste final. Es cierto que el personaje de Gas es en cierto modo trágico, porque no es más que una víctima de la manipulación de Elec, que se aprovechó de la lealtad de su hermanito para utilizarle como un simple matón. Da pena, es triste sí, pero es que su personaje no va más allá. Es un saco de músculos de 50 años que vive frustrado porque de niño perdió una pelea, y desde entonces vive obseso perdido con ser la mano de obra favorita de Elec y con ser el más fuerte. Ya está, no tiene más interacción, no tiene más desarrollo, no tiene más conversaciones, no tiene más sueños o metas, aspiraciones, no tiene nada. Difícilmente se le podría llamar un personaje. Lo que hay que darle es que al menos sirvió para desarrollar a Granola, porque es gracias a Gas que el cerealiano pudo llegar a hacer las paces con los Saiyajin, incluso llegando a causar que se apiadase de él y dejase huir a todos los Hitter. Sin embargo, Gas por supuesto no aceptó la oportunidad y volvió una vez más a cargar contra él, como ya hemos dicho antes. Puede que muchos de vosotros hayáis leído la saga de Granola cuando ya estaba terminada o cuando le quedaba poco para acabar, pero los que leíamos el manga mes a mes tuvimos que comernos un año entero de Gas, con esta mecánica que dije de pelear, pelear y pelear sin ningún cambio en el personaje. Un año entero de Gas entrando a la saga como un elefante en una cacharrería y llevándose todo el protagonismo sin aportar nada, y esto por supuesto fue muy frustrante. Ahora mismo si te lees la saga de corrido no está tan mal, yo mismo lo he hecho, pero en el momento fue muy desesperante, y lo peor fue que al final el tema de los Hitter no fue a ningún lado, porque llegó Black Freezer y mató tanto al hermano menor como al mayor, y si no se cargó a los medianos también fue porque los puso a trabajar en su cocina, y ahí está, ahí se quedó la organización de Hita. No se supo más sobre sus planes, no se aprovechó mejor a Elec, no se aprovechó mejor a Gas, no se aprovechó mejor nada. Para eso la verdad es que yo hubiera preferido que la saga terminara cuando Gas y los Saiyajin hacen las paces y que a partir de ahí de alguna forma el villano fuese Freezer o Elec o alguna otra cosa, pero definitivamente no lo que pasó. No simplemente capítulos y capítulos y capítulos de peleas, donde los pocos diálogos que tuvimos no fueron ni con Gas y los muy breves que habían con él eran del Hitter simplemente diciendo te voy a matar o yo soy más fuerte o alguna cosa de estas, es decir, nada de valor. Y para mí, desde que Gas entró en acción, la saga fue a menos, a menos y a menos. Es cierto que también tuvo momentos muy buenos, como por ejemplo Goku recuperando sus memorias, o por fin viendo una batalla del Bardock canónico, pero como digo, la gran mayoría de estos momentos ni siquiera suceden con Gas en pantalla, reflejando como todo es mejor mientras no esté él. Y me parece una pena porque todo me estaba pareciendo maravilloso en la saga. El escenario, los villanos, Granola, el tema del pasado, el ultraego, el nuevo manejo del ultra instinto, todo me parecía genial, pero se acabó cayendo a pedazos en la segunda mitad. Al menos hay que decir que el último capítulo supo remontar bastante, pero no precisamente por Gas, sino por la intervención de Black Freezer y por las interacciones que hubo entre los Saiyajin, Monaito y Granola. Yo de verdad esperaba que los Hitter tomarían la oportunidad de huir y mucho más adelante veríamos más de ellos, pero no, ahí se quedaron, sin más. Ojo, porque tampoco estoy diciendo que Gas arruinara todo el arco y todo se fuese a la mierda, sino que lo bajó de un 9,5 a un 7,5. Pero bueno, por supuesto esto es tan solo mi opinión. Hice una encuesta en Twitter pensando que la gran mayoría de gente odiaría a Gas, o como mínimo no le gustaría, pero descubrí que a bastantes de hecho sí les gusta, mayoritariamente por su premisa como personaje, es decir, el estar manipulado por su hermano y todo eso. Pero como dije, a mí una premisa no me sirve. Las bases de un personaje tienen que ser los cimientos sobre los cuales se construya algo mucho más grande. No puede quedarse simplemente en las bases y no progresar desde ahí, tiene que hacer algo más, cosa que Gas simplemente no hizo. Pero como digo, todo esto es simplemente mi opinión.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero de corazón que te haya gustado. Si es así, te agradecería muchísimo que le des un like, dejes un comentario y te suscribas con la campanita activada si quieres ver más. También te dejo en pantalla un par de vídeos recomendados y mi Twitter para que me sigas si quieres ver contenido mío diario. Sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima.